La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque de queda con Mingo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro Toque de Queda por EUTV, tu canal de televisión por internet. Hemos mejorado, seguimos igual, estamos peor. En materia de educación, ese es el programa que nos corresponde llevarles a ustedes el día de hoy. Y qué mejor que hacerlo con el profesor Leonardo Carvajal. Ustedes lo conocen, el profesor Leonardo Carvajal es miembro de la Asamblea de Ciudadanos, de la ONG Asamblea de Ciudadanos, es profesor de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Leonardo Carvajal, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Educar a todos, eso es todo. Eso lo dijo Cecilio Acosta hace unos cuantos años atrás. Yo no sé si verdaderamente nosotros hemos captado lo que quiso decir Cecilio Acosta en aquel entonces. Ha habido un proyecto de educación, ¿cómo ha sido el proyecto de educación antes de Chávez para luego caer en la era Chávez? Si realmente la educación en Venezuela ha educado y ha preparado al individuo para la vida, al venezolano para la vida, que me parece a mí que es la esencia y la naturaleza de la educación en cualquier país dentro de un proyecto de educación. Fíjate, lo decía José María Vargas, lo dijo Cecilio Acosta en el siglo XIX, pero las oligarquías, porque allí sí se puede hablar de oligarquías, evidentemente, oligarquías económicas y militares, de caudillos. Sobre todo militares. Los hermanos Monagas, por ejemplo, Páez, Guzmán Blanco, Joaquín Crespo. O sea, el siglo XIX y la mitad del XX, la primera mitad, fueron el tiempo lamentable de ese dominio atroz de los caudillos militares que no estaban interesados en educar al pueblo. Tan así que cuando termina el último exponente de ese militarismo, que fue Marcos Pérez Jiménez, o sea, gente que llegaba, yo digo caudillos porque ellos llegaban al poder con golpes de Estado o con fraudes electorales como Pérez Jiménez, que hizo las dos cosas. Allí, por ejemplo, para el año 58, la totalidad de la población que estudiaba era 817.000 venezolanos, sobre una población de 7 millones, apenas el 11,7% de la tasa, que es lo que se conoce como tasa bruta de escolarización. Había apenas seis universidades y la totalidad de estudiantes en ellas no pasaba de 15.000. Hoy en día la universidad donde yo trabajo, la UCAP, ella solita, y es una universidad pequeña, tiene 15.000 estudiantes, pero todos los que estaban en la UCB, Carabobo, el Zulia, los Andes, la Católica, que era incipiente, y la Santa María, en esas 6 había 15.000. La educación era algo para élites, pero la democracia representativa... Era clasista. Era clasista, claro. La democracia de los partidos políticos, la democracia del voto, la democracia de la participación popular, la democracia de la alternabilidad, cuando cada 5 años tú podías cambiar en un equipo de gobierno y buscar algo mejor, y a veces acertabas, había algo mejor, a veces te equivocabas y algo peor, pero había ese chance cada 5 años. O sea, la noción de democracia está vinculadísima con el concepto de la alternabilidad. Por eso ese era un lema en el siglo XIX, aquellos caudillos que se eternizaban y la gente se enfrentaba al continuismo que llamaban. Entonces esa democracia apostó por la educación y, por ejemplo, el año... ¿De cuál democracia estamos hablando? ¿De qué la época? Democracia del 58 para acá, la democracia civil, la democracia donde el asunto del poder político se resuelve con mítines en la calle y con gente pacíficamente votando cada 5 años. Y con unos maestros en unos pizarrones el día de las votaciones, en unas escuelas, porque las votaciones siempre se celebran en escuelas, contando así, palito, rayita tras rayita, sin computadora. Esa ha sido la democracia y de allí en adelante nosotros no nos matamos más, porque antes, cuando aquellos militarotes
decidían tomar el poder, pues simplemente arreaban un poco de gente detrás de ellos y a matarse. Y el que matara más tomaba el poder. Esa democracia apostó por la educación como mecanismo civilizador. 10 años después, el 68, de aquellos 817.000, había 2.120.000, el triple. O sea, allí fue una apuesta por hacer escuelitas en las ciudades, en los campos. Por cierto, Eso viene de Luis Beltrán Prieto Figueroa, corrígeme si estoy equivocado, con la tesis de la masificación de la educación. exacto, es lo que ellos llamaban el humanismo democrático. Ajá. A través de masificar la educación. Eso se logra, es decir, Es la eso tesis de Prieto, es la tesis de Acción Democrática, Ok. que fue un gran partido revolucionario en ese sentido, en el sentido positivo, porque era pacífico, apostar por la educación del pueblo. 3 veces se multiplicó el número de estudiantes en los primeros 10 años. ¿Sabes a quién le tocó una de esas escuelitas llamada Los Rastrojos? A un niñito de 6 años llamado Hugo Rafael Chávez Fría. Él había nacido en un pueblito muy pobre de Barinas, Sabaneta. Él mismo lo describe, dice que era un pueblo con 3 calles largas de tierra y unas casitas de bahareque. En la Venezuela antes de la democracia, él no hubiese tenido educación. En la Venezuela democrática, su papá tuvo trabajo como maestro, porque se incorporaron miles de maestros sí. y escuelitas. Entonces, él entró a la escuela, ¿a qué edad? A los 6 años, el año 60, y le tocó una de las escuelitas que Rómulo Betancourt y Acción Democrática hicieron para el desarrollo y la redención del pueblo. Y así siguió. Y después el punto de las universidades, por ejemplo, que era totalmente clasista, hasta que llegara la democracia, fíjate el salto que da. De 15.000 estudiantes que había en la totalidad del país, pasó a 765.000 40 años después. Esa es la herencia que recibe Hugo Chávez, una tronco de herencia, y una herencia que él sencillamente menospreció, y sus seguidores también, diciendo que antes la educación estaba privatizada. No, un momentico, la educación superior, que ya es la máxima aspiración de cualquier persona, esa educación superior se multiplicó 51 veces en 40 años, de 15.000 a 765.000. Y no había pensamiento único, profesor. Usted nos puede explicar para que caigamos y aterricemos un momento en lo que se está diciendo e insistiendo especialistas como usted preocupados por ese culto a Chávez que marca este nuevo currículum desde primaria hasta las clases superiores. Estamos aquí con el profesor Leonardo Carvajal en Toque de Queda por EUTV. Recuerden, nuestra cuenta de Twitter es @mingo_1 y la de EUTV @EUTVnet. En momentos regresamos. Toque de Queda con Mingo.